Papel principal de María en los últimos tiempos. La salvación del mundo empezó por medio de María, y por medio de María debe completarse también. En la primera venida de Jesús casi no apareció María para que los hombres, poco instruidos e iluminados sobre la persona del Hijo, no se apartasen de la verdad aproximándose demasiado sensual y groseramente a ella. Como parece, habría sucedido de haber sido conocida tan adornada de las más singulares gracias, incluso físicas, por parte del Altísimo. Y como prueba, cabe citar a San Dionisio Areopagita, que dejó escrito que al verla lo hubiese tomado por una divinidad, no sólo por su atractivo interior, sino también por su incomparable belleza, de no haberle disuadido la fe, que la tenía muy sólida. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María habrá de ser bien conocida y el Espíritu Santo la exhibirá, para que, por su medio, sea conocido, amado y servido su divino Hijo Jesús. Los motivos que determinaron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida mortal y darla a conocer un poco, aún después de la predicación del Evangelio, habrán desaparecido por completo. María será revelada. Dios quiere, por consiguiente, mostrar, exhibir bien patentemente en estos últimos tiempos a María, la obra maestra salida de sus manos. 1. Porque permaneció oculta en este mundo y se consideró inferior al polvo del camino con su profunda humildad, habiendo conseguido de Dios, de sus apóstoles y evangelistas, la gracia de que no la sacaran a relucir. 2. Porque siendo María la obra maestra salida de sus manos, tanto en la tierra por sus gracias excepcionales, como en el cielo por la gloria de que la ha rodeado, quiere Dios ser glorificado y alabado por ello también aquí en la tierra. 3. Como quiera que la Virgen es la aurora matutina que precede y nos trae al sol de justicia, Jesucristo se precisa que sea vista y conocida para que se mire y se conozca Jesucristo. 4. Siendo ella la vía o camino por el que vino a nosotros Jesús la primera vez, lo será también cuando venga la segunda vez, aunque de diferente modo. 5. Porque siendo el medio seguro y el camino recto e inmaculado para ir a Jesús y encontrarlo con toda certeza, por medio suyo deben encontrarlo también las almas santas llamadas a brillar de perfección y santidad. Quien encuentre a María hallará la vida, es decir, a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Ahora bien, no se puede encontrar a María si no se la busca, ni buscarla sin conocerla, puesto que no se busca ni se desea una cosa que no se conozca. Es preciso, por tanto, que María sea más claramente conocida para mejor conocimiento y mayor gloria de la Santísima Trinidad. 6. María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en fortaleza y en gracia en los últimos tiempos. En misericordia, para atraer al buen camino y acoger amorosamente a los extraviados y pobres pecadores, que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica. En fortaleza, para vencer a los enemigos de Dios, a los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos endurecidos, que se sublevarán e industriarán para hacer caer con promesas y amenazas a todos los que se muestren contrarios suyos, y finalmente debe brillar extraordinariamente en gracia para animar y sostener a los valerosos soldados y fieles servidores de Jesús que lucharán de su parte. 7. Por último, María debe ser terrible para el demonio y sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en los últimos tiempos, porque el demonio, al saber que le queda poco tiempo,
menos que nunca, para procurar la perdición de las almas, redoblará cada día sus esfuerzos y embestidas, y suscitará acechanzas a los servidores fieles y verdaderos hijos de María, a los que vence mucho más difícilmente que a los demás. Lucha de María contra Satanás. A esta última persecución diabólica, que irá en constante aumento todos los días hasta el reinado del Anticristo, debe referirse especialmente la primera y célebre profecía y maldición lanzada por Dios en el paraíso terrenal contra la serpiente. Convendrá comentarla aquí para gloria de María Santísima, consuelo de sus hijos y confusión del demonio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella quebrantará tu cabeza, y tú insidiarás contra su calcañar. Dios solo hizo y promovió una enemistad, pero esta de todo punto irreconciliable, y que irá en aumento cada vez más hasta el fin de los siglos, es a saber, la que hay trabada entre María, su dignísima madre, y el demonio, entre los servidores de la Virgen María y los hijos y simpatizantes de Lucifer. Así pues, la más terrible enemiga del demonio, creada por Dios, es María, su Santa Madre. Dios, en efecto, le inspiró tanto odio desde el paraíso terrenal, a pesar de que todavía no la había creado más que en su pensamiento, contra su maldito enemigo, y le dio tal habilidad para descubrir las maldades de la antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y quebrantar a tan orgulloso impío, que él la teme, no ya más que todos los ángeles sin nombres, sino hasta en cierto modo más que al mismo Dios. Y no porque la ira, la aversión y el poder de Dios no sean infinitamente superiores a los de María, ya que las perfecciones de la Virgen tienen un límite, sino uno, porque Satanás, como es soberbio, sufre infinitamente más al verse vendido y castigado por una débil y humilde sierva de Dios. La humildad de la Virgen le humilla a él más aún que la divina omnipotencia. 2. Porque Dios concedió tal poder a María contra los demonios, que éstos, como repetidas veces se han visto obligados a confesarlo, mal de su agrado por boca de los posesos, temen más cualquier deseo suyo en favor de un alma que a los ruegos de todos los santos, y una sola de sus amenazas contra ellos la consideran peor que todos los demás tormentos a que se ven sometidos. Lo que Lucifer perdió por soberbia, lo adquirió María con la humildad. Lo que Eva perjudicó y perdió por desobediencia, lo salvó María con su obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se echó a perder ella y a todos sus descendientes, y se los entregó esclavizados. María, por permanecer completamente fiel a Dios, se salvó y salvó a todos sus hijos, sus servidores, y los consagró a la majestad divina. Dios no estableció una sola enemistad, sino enemistades, entre María y el demonio, entre la estirpe de la Virgen María y la estirpe del demonio, es decir, que suscitó enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y fieles vasallos de la Virgen María y los hijos y esclavos del demonio. Por eso no se quiere nada en absoluto entre sí, ni ocurre nunca que sean de igual parecer. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, porque todos son uno, han venido persiguiendo hasta el presente y perseguirán más todavía a quienes son del partido de María, ya sean hombres o mujeres, como en otro tiempo Caín y Esaú, que son figuras de los réprobos, persiguieron a sus respectivos hermanos, Abel y Jacob, figuras de los predestinados.
Pero la humilde María siempre saldrá victoriosa de aquel soberbio y obtendrá tal victoria sobre él, que llegará hasta aplastarle la cabeza, que es donde anida la soberbia. Ella descubrirá siempre su perfidia de serpiente, deshará sus trampas infernales, reducirá a ceniza sus diabólicos designios, y hasta la consumación de los siglos defenderá a cuantos sean sus fieles vasallos de las crueles garras de Satanás. El poder de María sobre todos los demonios se hará más visible que nunca en los últimos tiempos, cuando Satanás tienda insidias contra su calcañar, es decir, contra sus humildes esclavos de amor y humildes hijos, que suscitará la Virgen para que guerreen contra él. Estos partidarios de María serán pequeños y pobres a juicio del mundo, despreciados por todos como el calcañar, y aún pisoteados y perseguidos, como lo es el talón del pie con respecto a los demás miembros del cuerpo. Pero en comparación, estarán enriquecidos con los divinos carismas que María les dará con abundancia. Serán grande y de elevada santidad ante el criterio de Dios. Estarán animados de mayor celo por todas las demás criaturas y tan atendidos por el auxilio divino, que, unidos a María, con la humildad de su calcañar, quebrantarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo nuestro Señor. Los apóstoles de los últimos tiempos. Sí, Dios quiere que en los últimos actuales sea su Santa Madre más conocida, más amada y más glorificada que en el pasado, y eso sucederá sin duda alguna, si los predestinados se entregan con empeño, iluminados por el Espíritu Santo y ayudados por su gracia a la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a exponerles enseguida. Verán entonces, con la claridad que lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y con su guía llegarán a buen puerto, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces serán conocidas las excelencias de esta gran señora, y se consagrarán enteramente a su servicio muchedumbres de vasallos y esclavos de amor. Entonces se saborearán sus dulzuras y bondades maternales, y la querrían los hombres tiernamente como verdaderos y cariñosos hijos. Entonces sabrán de su misericordia ilimitada y conocerán la necesidad que tienen de su constante auxilio, y a ella recurrirán en todo como a su insigne abogada y mediadora para con Jesucristo. Entonces, por fin, comprenderán que María es el medio más seguro, fácil, breve y perfecto para llegar hasta Jesús, y se le entregarán en cuerpo y alma, sin reserva de ninguna clase, para pertenecer de igual manera a Jesucristo, Señor nuestro. Pero, ¿qué serán estos vasallos e hijos de María? Serán hogueras ardientes, es decir, ministros del Señor, que propagarán por todas partes el fuego del amor divino. Serán como agudas saetas en manos de la poderosa María para atravesar a sus enemigos. Serán hijos de Leví, bien purificados con el fuego de las grandes tribulaciones y bien unidos a Dios, portadores de su amor en el corazón, que mantendrán encendido con el incienso de la oración de su espíritu y con la mirra de la mortificación de su cuerpo, y por todas partes darán el buen olor de Cristo a los pobres y humildes, y serán olor de muerte para los poderosos, ricos y soberbios del mundo. Serán nubes tormentosas que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, y que sin comprometerse a nada, ni admirarse de nada, ni sufrir o entristecerse por nada, esparcirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado,
vocearán contra el mundo, atacarán de frente al demonio y a sus secuaces, e irán de una parte a otra, en son de vida o de muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios, para todos los que hayan de ir por orden del Altísimo. Serán los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes concederá voz y poder para obrar maravillas ante sus enemigos y conseguir gloriosos trofeos. Dormirán tranquilos sin plata ni oro, y lo que más importa, sin cuidado ante los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos, y dispondrán de las argentadas alas de paloma para trasladarse en raudo vuelo, con la recta intención de la gloria de Dios y bien de las almas, a donde el Espíritu Santo los reclame, y dejarán tras de sí, en donde hayan predicado, solamente el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Y sabemos finalmente que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que irán caminando tras las huellas de su pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, y así enseñarán el camino estrecho de Dios, con la pura verdad, conforme al Evangelio, y no con arreglo a las máximas del mundo, y ellos sin miramientos humanos, sin tenerse que aguardar de nadie, sin haber de escuchar o temer a nadie, por poderoso que fuere. Esos discípulos de Cristo tendrán en su boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, llevarán sobre sus espaldas la ensangrentada insignia de la cruz, el crucifijo de la diestra mano, la corona de espinas en la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y de María en el corazón, y la modestia y la mortificación de Jesucristo en todo su continente y tenor de vida. Así serán los hombres que habrán de venir y que María se irá formando por encargo del Altísimo, con el fin de extender su dominio sobre los impíos, idólatras y musulmanes. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. Deber nuestro es rezar, desear y esperar en silencio.